Buen día, hoy veremos el tema de reactivo limitante como parte de un tema de química. El reactivo limitante es lo que se determina en la reacción. Como su nombre lo dice, es el que se va a acabar o va a limitar nuestra reacción y en base a este vamos a hacer los cálculos en nuestra relación estequiométrica. El reactivo en exceso, por el contrario, es el que se encuentra en mayor cantidad de lo necesario y por lo general o siempre sobra. Vamos a ver el procedimiento para determinar el reactivo limitante y el reactivo en exceso. El paso 1 es balancear la reacción química. El paso 2 es obtener los moles, que va a ser el coeficiente que quede del balanceo. En el paso 3 hay que calcular la masa con la fórmula de masa igual al mol por el peso molecular. Entonces ocupamos el peso molecular de cada molécula y el mol, ya dijimos, va a ser el coeficiente del balanceo. El paso 3 va a ser realizar la regla de 3 o un análisis dimensional en el que vamos a comparar lo que tenemos con lo que nos da el análisis estequiométrico y en base a este vamos a determinar en el paso 5 si nos llegaran a pedir reactivo limitante. Con la comparación vamos a ver si el reactivo dado está en menor cantidad de lo que nosotros ocupamos es limitante. En caso de que el reactivo que nos están dando al hacer la comparación esté en mayor cantidad de lo que nosotros estamos ocupando, va a ser exceso. Ahorita vamos a ver dos ejemplos. En este primer ejemplo nos pide cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso si se hacen reaccionar 90 gramos de CH4, que es el gas metano, con 300 gramos de oxígeno en la siguiente reacción. Aquí tenemos la reacción, esa ya está balanceada. Tenemos un mol de metano más 2 moles de oxígeno, produce un mol de dióxido de carbono más 2 moles de agua. En este caso ya calculé el peso molecular del gas metano y el peso molecular del oxígeno. Sabemos que el oxígeno es 16 por 2, 32 gramos sobre mol serían las unidades. En el caso del metano, el carbono pesa 12 más 4 por 1, 4 de hidrógeno. El hidrógeno sabemos que pesa 4, entonces sería 16 gramos sobre mol. Una vez que tenemos esto, pues ya vamos a proceder a obtener la masa, porque como el problema nos está hablando de gramos, ocupamos los gramos para determinar el reactivo limitante. Entonces ya tenemos el balanceo, tenemos el peso molecular. Para calcular la masa está sencillo, va a ser los moles. Dijimos que este es la cantidad de moles que hay en esta reacción para el metano y tenemos 2 moles de oxígeno. Entonces multiplicamos para el primero 1 por 16 para que nos dé su masa, y en el caso del oxígeno multiplicaremos 2 moles por peso molecular, que es de 32. Ya tenemos los resultados: 16 gramos de metano más 64 gramos de oxígeno nos va a dar lo correspondiente a dióxido de carbono y de hidrógeno. En este caso solamente nos pide determinar el reactivo limitante. Ya en el siguiente video veremos cuánto se va a producir de alguno de estos dos. Entonces ya el siguiente paso vamos a hacer una regla de 3. Análisis dimensional se puede utilizar. Aquí en este caso, como solamente son dos sustancias, vamos a utilizar la regla de 3. Es más sencillo. Entonces yo sé que tengo 90 de metano con 300 de oxígeno. Eso es lo que no me dice el problema. Vamos a hacer uno de estos una variable para poder hacer la comparación en el último paso. Entonces empiezo a hacer mi regla de 3, coloco los nombres de los dos reactivos de los cuales tengo interés y voy a pasar acá los resultados. En este caso, mi primer renglón después de los nombres van a ser lo que me dio el balance estequiométrico. La estequiometría, pues son los cálculos que se hacen en reacciones químicas. Entonces, yo sé que por cada 16 gramos de metano ocupo 64 gramos de oxígeno. El otro renglón lo voy a obtener a partir de la información del problema, que en este caso fue 90 gramos y necesito X. Aquí le pongo X, dijimos que era 300, pero para poder hacer la comparación. Una vez que ya tengo esta parte de aquí, por resolver la regla de 3, es sencillo multiplicar cruzado. 90 por 64 sobre 16. Me da como resultado 360 gramos de oxígeno. Dijimos que esto es lo que yo necesito para que reaccionen con 90 de metano. Entonces ahora sí voy a comparar con lo que yo tengo. El problema decía que yo tengo 300 de oxígeno. Entonces si necesito 360, pero nomás tengo 300, quiere decir que me falta para completar 60 gramos. Entonces como me está faltando oxígeno, en este caso pues el que falta es el limitante, por lo tanto el oxígeno va a ser mi limitante. Y
nunca podemos tener dos limitantes. Uno puede ser limitante y el otro va a ser en exceso. Esa sería nuestra respuesta a este ejemplo. Haremos un segundo. Es exactamente la misma pregunta, pero ahora tenemos 75 gramos de gas etano, 450 de oxígeno. Tenemos la reacción ya balanceada. Vamos a calcular la masa de cada uno. 2 moles por 30, que es su peso molecular. 7 moles por lo que es el peso molecular del oxígeno. Tengo los gramos. Procedemos a hacer la regla de 3. El 450 lo hago mi variable para después comparar. Y comenzamos. Acomodo los números de mis reactivos. Acomodo el renglón del balance estequiométrico con gramos. Y pongo aquí mi pregunta. Yo sé que con 75 que me da el problema necesitaría X. Está fácil la regla de 3. 75 por 224 entre 60. Me va a dar 280 gramos de oxígeno, es lo que yo necesito. Pero yo sé que tengo 450. Entonces, como tengo 450 gramos de oxígeno, en este caso me van a sobrar 170 gramos. Entonces tengo de oxígeno 450 y solo necesito 280, entonces sobra. Entonces el que me sobra en este caso pues es el exceso. Y pues el oxígeno va a ser mi exceso. Entonces automáticamente pues yo sé que la otra sustancia, el C2H6, el gas etano, es el limitante y el oxígeno está en exceso. Entonces, nomás como nota final, nunca podemos tener dos limitantes y nunca podemos tener dos excesos cuando estamos trabajando con dos sustancias. En caso de que tuviéramos tres reactivos, tendríamos que hacer primero la comparación de dos de ellos y luego el que me resulte limitante compararlo con el tercero para ver cuál es el limitante al final. Por este video sería todo. Cualquier duda o comentario, a favor de ponerlo en la parte inferior. Gracias.